Voy a leer el Génesis 32, 22, 28. Ya leímos todo el capítulo 32 cuando recién llegamos, para comenzar el culto. Dice la Escritura: y se levantó Jacob aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, comenzaba el día. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta noche quiero tocar este tema de cerrándole los caminos a Dios para que me bendiga, o cómo le doblamos, entre comillas, las manos a Dios para que me conteste, para que me bendiga. Hay gente que ora y ora, pero no recibe respuesta a las oraciones, y la situación se sigue dando, y uno: ¿pero qué hago? Pues, ¿cómo procedo para recibir la bendición de Dios? Me permito recordar a todos mis hermanos en Cristo que Dios es soberano. Él es el creador, y no hay manera como podamos obligarlo a hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Yo le pido que no me malinterprete esta cuestión y no tergiverse. Ninguna vigilia, ningún ayuno, no hay manera como podamos obligar a Dios. Porque si yo con el ayuno, con las vigilias que pueden durar toda la noche, 30, 40 días, con eso, ya sé que haciendo vigilias puedo hacer que Dios haga lo que... Entonces deja de ser soberano, porque Él es el dueño de todo, Él es el que decide. Ahora, yo quiero explicarles esta tarde, ¿verdad? Dios no se sujeta a ninguna exigencia ni ningún deseo de los seres humanos. Nos da, nos responde, nos bendice por su gracia, porque Él decide bendecirnos. Él sabe que tenemos necesidad de un favor divino, y como buen padre quiere bendecirnos. ¿Por qué no juzgamos por los hijos? Como padres no estamos obligados a darles lo que ellos nos piden. ¿Pero y por qué? Pues, y usted que es papá, mamá, los muchachos patalean y gritan. Y si usted no quiere, no se los da. Pero el que tiene, entre comillas, el poder, todo en la mano es usted. Si usted quiere, se los da. Si no, no se lo. ¿Por qué se los da? Porque son sus hijos, porque Dios los ama. Es exactamente el papel de Dios. Y eso es lo que queremos tratar esta noche. Pero antes les recuerdo el panorama de este texto. Por eso leímos desde el versículo 1, el capítulo 32, para que viéramos todo el contexto de esta cuestión. Jacob no ha visto a su hermano Esaú. Eran gemelos, eran cuates por larguísimo tiempo. Recuerda que Esaú fue el que nació primero, y Jacob estaba agarradito de Esaú cuando Esaú estaba saliendo primero. Pasan un montón de cosas cuando los dos son adultos. Jacob tenía temor de encontrarse con su hermano Esaú, porque años atrás, usted debe recordar esto, debe saberlo, Jacob disuadió, convenció, si quiere, con una sopita de lentejas para que le vendiera su primogenitura. La primogenitura era el derecho de la herencia. Usualmente el primogénito, el primer hijo, recibía el doble y más la autoridad de todo lo que el padre tenía. Eso le tocaba al primero. Pero llega de cazar Esaú con hambre, y vea que el ingrato estaba preparando una sopa de gallina india, y le dice un mole de caldo de mole, como caldo de olla. Y dice: te doy mi primogenitura. Y hay veces que nosotros caemos en esa cuestión, ¿verdad? Entregamos, amados, pero un montón de cosas por una carambadita con la gente del mundo. Esaú era velludo, su padre estaba en lecho de muerte. Y Jacob, impulsado por la mamá Rebeca, se hace pasar por Esaú y le robó la bendición a su hermano. Y Esaú, con razón, quería matarlo, pues. Parte de culpa, si lo quiere, la tuvo la mamá Rebeca, pues. Y Rebeca, conociendo todo el panorama, envió lejos a Jacob con unos parientes, y pasaron muchísimos años antes de que Jacob regresara. Lo hemos leído. Jacob todavía tenía miedo, porque sabía que había hecho algo que no es correcto. Déjeme tocar rapidito esta cuestión. Es que cuando hacemos algo incorrecto, la conciencia nos delata. No dormimos a gusto, no comemos a gusto,
andamos tras el matocho escondiéndonos porque tarde o temprano nos van a descubrir. Porque usted y yo, seamos o no creyentes en Cristo, sabemos que cuando hemos hecho algo malo, tarde o temprano nos descubren. Y me permito recordarle, Dios sabe lo que hemos hecho, Dios sabe lo que hemos dicho, Dios sabe nuestras actitudes, Dios conoce nuestros pensamientos, y lo que es maravilloso de Dios, lo deja correr. Lo deja correr. Dios sabía, fíjese, viendo toda esta cuestión, que Esaú era un hombre que no iba a seguir los mandamientos de Dios. Dios sabía que Esaú se iba a unir a mujeres de otras tribus, no a las del pueblo de Israel. ¿Sabe quiénes son los descendientes de Esaú en la actualidad? ¿Quiénes cree? Los romanos y la mayoría de europeos. Jacob aparece y llega al río Jaboc, y él sabía que cruzar el río Jaboc era entrar en territorio de su hermano Esaú. Muy vivo él, para calmarlo, para que su hermano no lo matara. Lo hemos leído, le envió una delegación, pero con un montón de regalos. Dice que le mandó 220 carneros, 220 ovejas, 30 camellos, vacas paridas, se les envió 10 toros, 30 burros. Le hace todo el capítulo de Génesis, del 30 en adelante. Y después de todo esto, inclusive Jacob manda, fíjese, dice a sus 2 siervas. Bárbaro no estaba conforme con una, tenía 2, un montón y él los manda adelante, como quien dice, si se la vuelan a estas, pues hay chance de que agarre otra. Manda, fíjese, manda a las esposas, manda a los hijos, todo, y dice, lo hemos leído, y él iba detrás, todo el mundo delante de él. Pero mire lo que Dios, esa noche Jacob se queda solito en las orillas del río Jaboc, cerca del río Jordán. Y allí ocurrió, amados, la lucha más espectacular de la historia. Aparece un varón desconocido y lucha con Jacob toda la noche. Esto aparece en la porción que hemos leído, los versículos 22-28 del capítulo 32 de Génesis. Esa noche Jacob, entre comillas, y le digo entre comillas, luchó con Dios. Yo no sé si usted ha luchado con Dios de alguna vez, yo sí. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando queremos que todo se haga como yo quiero y qué. Y muchas veces luchamos con Dios y queremos botarlo, pues. Queremos sacarlo del ring, del cuadrilátero de nuestra vida. Imposible, pues. Cuando luchamos con Dios, déjeme ponerle unos ejemplos rapidísimos. Cuando Él nos hace un llamado a servirle y nosotros sabemos que Dios nos está llamando y simplemente le decimos que no. Cuando Dios toca nuestro corazón y nos llama a adorarle y decidimos quedarnos en la casa. Cuando Dios nos llama a perdonar sin importar lo que hayan dicho, lo que nos hayan hecho, Dios nos llama a perdonar porque Él perdonó y simplemente le decimos que no. Cuando Dios nos pide dejar la comodidad en la casa, cuando Dios nos pide que dejemos cosas que no nos gustan, que no nos convienen para adorarle a Él, y simplemente le decimos que no. Y sabemos en el fondo de nuestro corazón que Dios es el que nos está empujando, el que nos está alando, entre comillas, jalando. Usted y yo sabemos. Esta noche quiero entregarle, amado, algunas lecciones que yo personalmente considero valiosas de ese hombre. Yo le llamo el luchador herido, pero que al final resultó triunfador, habiendo sido un vencido. Hay muchísimos aspectos hermosos en esta porción de la Escritura para que usted y yo seamos bendecidos por Dios, para que no soltemos a Dios cuando tenemos una necesidad. Y esta noche quiero entregarle, con ayuda de la Escritura, lecciones. Si usted agarra bosquejo y ve los bosquejos, usted sabe que siempre hay una palabra clave, que es la que nos sirve para ir desglosando el mensaje. Esta noche la palabra clave es lecciones. Hoy quiero entregarle lecciones para poder gozar del favor divino, para que Dios responda, para que Dios me bendiga. Y la primera que yo encuentro en esta porción de la Escritura: hay que admitir que nuestra manera de hacer las cosas no trabaja. Hay gente a la que es bien difícil cambiar, pues posiblemente en su matrimonio lo pudo haber comprobado. Yo se lo he dicho un montón de veces: no trate de cambiar a nadie, ese es papel del Espíritu Santo. ¿Por qué no se pregunta qué es lo que usted tiene que cambiar antes de querer cambiar a otra persona?
No trate de cambiar a nadie. Sí, pastor, pero es que ya me tiene con piedritas en el hígado. Bueno, se le van a endurar y lo van a tener que operar, pero usted no es la persona que va a cambiar a nadie. Y hay gente que es así, pues las cosas aquí se van a hacer. Yo siempre he sido así, sí que está bien. Alguien trajo un mensaje una vez y me quedó pero bien grabadito. No te preocupes de la gente así, ¿verdad? Dios espera a sus enemigos, lo que hacen la vida difícil, a la vuelta de la esquina, sentadito. Hable con él, entréguele la cuestión, ¿verdad? Me permito recordarle que cruzar el río Jaboc significaba para Jacob entrar en territorio enemigo. Dios conocía eso y Dios ve algo de mucha más importancia en la acción simplemente de cruzar el río, pues. Jacob tenía que cruzar el río porque más allá estaba la tierra prometida, la tierra que Dios le había jurado a Abraham que se la daría a toda su descendencia, lo que es el territorio israelita, pues. Y Dios, amado, el plan de Dios es enorme, es inescrutable. Dios no permitiría que Jacob entrara a la tierra prometida, la tierra que gozaba del favor divino, bajo los términos de Jacob. Déjeme decirle algo. Si la mano de Dios impide que hagamos algo que estamos tratando de llevar a cabo por nuestra propia fuerza, con nuestros propios pantalones, simplemente no lo vamos a lograr. Así es de simple esta cuestión, pues. No vamos a hacer nada por nuestra propia fuerza y en nuestra propia fuerza con nuestros propios méritos. Me fascina porque Dios aparece aquí en la forma de un hombre, entre comillas, que lucha con Jacob. Y amado, no fue una lucha olímpica, no fue una cuestión por deporte. Dios le dio la oportunidad a Jacob que luchara con él para enseñarle verdades importantísimas que quiero compartir con usted. Me fascina el versículo 28 cuando dice la escritura: has luchado con Dios y has vencido. Una pregunta: ¿venció realmente Jacob a Dios? ¿Cómo? No se me molesten, mis hermanos en Cristo, pero ¿cómo creer que un equipo con Julio Girón, con Jorge Batres, con Eliseo, con Domingo Pineda, todos los bien alentados, ¿ve? Hagamos un equipo y juguemos contra el Real Madrid y lo vamos? Es imposible. Para ponérselo así, pues eso es lo que ocurre aquí. Pero me fascina que Dios le dice a Jacob: has vencido. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Veremos más adelante, más despacio, lo que Dios quiere dar a entender en esta cuestión. Fíjese, amado, que la lucha fue toda la noche de Jacob con el enviado del Señor, que dicen era Jesucristo preencarnado. Fue toda la noche la lucha de Jacob con Dios, hasta que a Dios se le antojó: bueno, este no me va a vencer, pero el necio. Pero qué necio este. Le di loco una cadera a Jacob. Dicen en mi país: quedó cucho, quedó cojo. Y cuando leo esta porción de la escritura, yo me imagino a Dios pensando: dale, como dice el hermano Julio, dale papá, dale papá, dale papá, dale papá, todo, dale papá. No te rindas, dale papá. Fíjese que yo me atrevo a pensar en mi falta de agricultura, como dice Cantinflas, el pedacito de niño de materia gris que tengo. Yo me atrevo a pensar, me atrevo a ver a Dios sonriendo. Fíjese, te ves la necedad de Jacob toda la noche, toda la noche. Y Dios se deja que le doble la mano, ¿no? Amado, vamos a entender una cosa hoy. Nada ni nadie puede luchar contra Dios, vencerlo, obligarlo a nada. Dios hace
y se acabó todo. Hermanos, ustedes entienden que Dios hace y simplemente la vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Quiero vivir, los adolescentes sobre todo, ¿verdad? Quiero vivir mi vida. Y así hay adultos también, hasta que Dios te permita, papá. Mi vida, mi dinero, mi casa, ¿cuál? Usted, si la Escritura dice que el mundo y su plenitud son del Señor. Así de simple. Y se acabó su vida y se acabó la mía, pues. Mire esta pobre gente con el sumergible ese, usted, que los murieron abajo en el fondo del mar. 5, usted. 3 del área de la bahía. Entre ellos, se le contaba en la mañana, el nieto de un hombre que murió en la cuestión del Titanic. Murió en el mismo lugar que su abuelo había muerto. Y entiendo también que uno de los muchachos que iba con su papá no quería ir, y el papá le dijo: vente, hombre, vente, vamos. Lo invitó el papá. Todos murieron abajo. Un soplo, pues. Fíjese que para entender que tengo un poquito. Cuando mis hijas estaban pequeñitas, yo luchaba con ellas. Yo siempre luché, jugué con mis hijas y con mis nietos. Yo dejaba que todos ellos me agarraran el brazo. Como hoy juego con algunos niños de la iglesia, les doy y les pongo el puño así, y me dan así, les hago. Y los niños gozan. Hay veces que les doy la mano, yo se las aprieto, y luego que me aprieten ellos, se les. Yo dejaba sobre todo que mi nieto me retorcieran un brazo. Y yo me quejaba. ¡Ay! ¡Ay! Y al final era mi turno. Yo le retorcía el brazo. Ok. ¿Sabe por qué lo hacía? Para recordarle que el de la fuerza era yo. El del poder era yo. El de la experiencia era yo. Pero yo, entre comillas, lo dejaba ganar. Eso es lo que hace Dios con ustedes y conmigo. Esta noche me permito recordarles, amado, que Jacob entendió que no podemos obligar, no podemos vencer a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Así de simple, pues. ¿Pero cómo? No me lo malinterpreten, amados, por favor. A mí no me molesta, porque hay de todo, pues. Pero he escuchado predicadores, he escuchado pastores de calibre, usted. Esta noche yo declaro, yo ato. ¿Y Dios dónde está? Yo ato, yo declaro, ¿y Dios usted? ¿Por qué no decir: Padre, en el nombre de Jesús, esto, en el nombre de Jesús, si es tu santa voluntad, dámelo. A mí ninguno de mis hijas, ninguno de mis nietos me va a gritar yo exijo. ¿De dónde, papá? Si es la misma cuestión con Dios, amados. Fíjese que Jacob entendió que entrar a la tierra prometida, al mundo, entrar a la tierra prometida es el mundo sobrenatural del Señor. Si usted quiere entrar a la tierra prometida, al mundo sobrenatural, le digo, no es, con todo respeto, no es como usted quiere, no es bajo sus términos, es bajo los términos, bajo las condiciones de Dios. Usted es una criatura, una creación de Dios. Él es el autor de la vida. Hay una canción que los muchachos de hoy, no creo que la hayan escuchado. Se llamaba My Way, no My Boy, My Way, a mi manera, con Frank Sinatra. Lo queremos hacer my way, a mi manera, como a mí me da mi regalada gana. No trabaja, no funciona, pues. ¿Sabe qué ocurre cuando insistimos con eso? Nos cansamos, nos frustramos, lloramos y renunciamos. Yo no sé usted, pero yo he tratado muchas veces, en mi fuerza y con mi fuerza, de vivir una vida santa, agradable al Señor, y no he podido. Usted nunca ha tratado de dejar un vicio en su propia fuerza, y hay personas que lo logran, bendito sea Dios, pues. Usted no ha luchado por dejar el mal vocabulario, conmigo fue posible solo hasta que Jesús llegó a mi vida, pues.
Usted no está luchando o no ha luchado por dejar una pasión dañina que le está minando, corroyendo. Se confunde el español, como la India María, ni inglés ni español, usted ni de allá ni de acá. Que me está corroyendo, bueno, que me está carcomiendo por dentro, pues. Es una pasión dañina que quiere dejar y no ha podido. Está luchando con su propia fuerza, no la va a dejar. Usted conoce posiblemente personas que están luchando con la pornografía. No la pueden dejar. ¿Por qué? Porque están luchando en sus propios medios, pues. Aún dentro de las congregaciones hay gente que padece lujuria, peligrosa la lujuria. Traje este tema el miércoles pasado, si mal no recuerdo. ¿Por qué no paramos y le damos la oportunidad a Dios? Pues ya no luchemos con nuestra propia fuerza, pues. Podemos ser victoriosos en nuestras debilidades, pero solo a través de la gracia y en y con el poder de Dios. No hay otra manera. Pero si es tan fácil, que invitemos a ustedes a tomar el problema que nos está consumiendo, pues. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo pidió que le quitara el aguijón? La Biblia no abunda en qué era lo que el hombre tenía. Unos dicen que era la vista, porque él habla de estoy escribiendo con grandes letras. Posiblemente la vista, pero era molesto, pues. Y Pablo 3 veces, por eso le digo, a Dios no podemos obligarlo, aún siendo siervos grandes de Dios, a que haga lo que nosotros queremos. ¿Qué tal si Pablo dice, yo declaro que mi debilidad? Señor, ya te pedí 3 veces, quítame este aguijón. Creyentes, ¿se acuerdan de la respuesta de Dios? Pablo, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona ¿con qué? Con tu debilidad. Más débiles somos, más inútiles aceptamos y nos declaramos, más grande el poder de Dios. Démosle chance a Dios, hombre. Caminemos bajo los términos de Dios, pues. Bástate mi gracia. ¿Sabe qué significa? Pablo, no te lo voy a quitar, pero te doy mi poder, mi fortaleza para que soportes y sigas luchando. Vas a ganar. Así, Señor, sí. ¿Quién fue el que escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece? El apóstol Pablo. ¿Quién fue el que escribió? A Dios las gracias porque nos lleva siempre ¿en qué? En triunfo. ¿Por qué no vamos esta noche al final del mensaje? Preguntémosle a Dios, hombre. Padre, ya no aguanto esta cuestión, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Échame la mano. Igual que los niños con los padres, amado. Si los hijos no pueden obligarnos a hacer nada, pero nosotros se lo damos, papi, mami, please. Y van los monos chillando con las lágrimas faltas de cocodrilo, ¿ves? Please. Vaya. Se setió con nosotros. 2. Debemos creer ciegamente en la suficiencia, en la capacidad de Dios. Estamos viendo qué hacemos, cómo le doblamos las manos a Dios para que nos bendiga, cómo le tapamos las puertas, los huecos para que nos bendiga. Bueno, creamos ciegamente en la suficiencia, en la capacidad de Dios. Una pregunta, amado. Si usted ha seguido toda esta cuestión que hemos leído, ¿cuándo, en qué momento Dios le probó a Jacob que las cosas no trabajan como Jacob quería? ¿Cuándo? Cuando le dislocó con la cadera, bueno. ¡Crack! Le desencajó un hueso. Un toquecito le bastó a Dios para hacerlo entrar en razón. Dios destrozó, hizo añicos la confianza de Jacob en su propia fuerza y en sus habilidades. ¿Sabe qué hizo Dios? Resaltó la inutilidad humana. Si somos inútiles, por lo menos yo. ¿Y qué resaltó? La grandeza del Señor. Fíjese que Jacob se dio cuenta esa noche que él había estado luchando con ese varón que al final era Dios. Jacob descubrió que era Dios. ¿Cómo lo sabe? Vea el versículo 30. Bueno. ¡Crack! Un toquecito le bastó a Dios. Quedó cojo, con dolor, estaba solo, sin nadie, desamparado en su lucha. ¿No le ha ocurrido a usted que usted está luchando solo, sola, y la gente que le prometió que le iba a ayudar, ¿dónde está?
Si eso nos ocurre a todos, pues. Adolorido, no hay nadie que lo ayude, desamparado. La lucha es toda la noche llorando en su problema. ¿Usted no ha pasado por eso? Yo sí. ¿Qué nos queda en situaciones como esta, pues? Agárranos de la mano de Dios. Jacob no se soltó de la mano del Dios hombre de Jesús, que era el que podía sostenerlo. Mire, amado, la dislocación, la descoyuntura de la cadera de Jacob, por lo menos a mí me recuerda, espero que nos recuerde individualmente y como iglesia, que no dependamos de nuestro poder humano para resolver los problemas. No funciona. No funciona. Y buscamos aquí que tengo este conecte, que llama a la oficina, que esto, que esto y que el otro. No funciona. Toma en cuenta a Dios, hombre. Toma en cuenta a Dios. Los seres humanos, amados, y eso lo comprobamos los inmigrantes o migrantes, como quiera llamarle, que venimos a este país. Aquí encontramos un montón de adversidades, de un montón de situaciones angustiosas, que no nos dicen lo que nos enganchan para que nos vengamos, ¿verdad? Allá ganan 1,500. ¿Sabe cuánto se paga de renta? Y allá no están cuerda con todo, ¿verdad? Y los coyotes, venite, vente, oh, está facilita la pasada. ¡Ay! Le sacan 4,000, 5,000, 10,000, 30,000 dólares. Aquí vamos a enfrentar adversidades, pero enormes, amado. Nos pueden hundir si no nos agarramos de la mano del Señor. No nos soltemos de la mano de Dios, amados. ¿Se acuerda cuando Pedro se hundía caminando en el mar? ¿Se acuerda qué fue lo que ocurrió con el hombre, con Pedro? Lo que sea, el hombre empieza a hundirse, pues. ¿Quién lo agarró? Jesús, pues. ¿Quién lo sacó? Jesús, pues. ¿Quién lo subió al lugar seguro? Jesús. Si Pedro quiso caminar en su propia fuerza, imposible. Jacob, Pedro, Pablo, todos los creyentes en Cristo, hemos comprobado, estamos comprobando que Dios es más que suficiente en nuestro problema. Hemos comprobado, amado, que en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, aún así Dios nos bendice y Él es más grande que cualquier problema que nosotros experimentemos. Voy a reiterar esto: la puerta de la bendición se abre cuando el ser humano dobla rodillas y se humilla ante Dios. A Dios le fascinan aquellos que yo no quiero nada con. ¡Ay! Eso le encantan a Dios. Porque van a terminar como Dios quiere, porque Él quiere bendecirlos, pues. Mire, amado, el simple hecho de doblar rodillas, de humillarnos ante Dios, no nos va a servir para lograr lo que nosotros queremos. Porque muchos hablamos de confiar absolutamente en el poder de Dios. Y muchos, estoy buscando la palabra, no es artificialmente, superficialmente, muchos nos arrodillamos y empezamos a clamar a Dios por un favor divino. ¿Sabe cuándo de verdad ponemos en práctica esto de que hay que confiar absoluta, completamente en el Señor? Cuando no hay salida, cuando la familia nos falló, cuando los amigos nos fallaron, cuando la iglesia no llenó nuestras necesidades, cuando no sale nada, pues, cuando tras una, otra y otra y otra. ¿Sabe qué nos toca? Doblar rodillas, esperar y confiar en el que tiene la salida. Bueno, amado, yo compruebo eso. Esta es la fe genuina, no es la fe que ponemos en práctica en las sillas del culto los domingos. Esto es afuera, y aquí no. Los cristianos necesitamos creer siempre que Dios es más que suficiente en nuestro problema. Ay, yo no quiero cambiar de iglesia. Oye, ¿quién le ha dicho aquí que cambiamos de iglesia? Aquí no hemos cambiado de religión. Aquí lo que hemos hecho es haber entendido un poquito la Escritura y hemos decidido a seguir a Jesús hasta el último día de nuestras vidas en la tierra. Esto no es religión. Es una decisión que con la ayuda del Espíritu Santo tomó cada uno de los creyentes en Cristo. Venga lo que venga.
Ustedes han escuchado el testimonio de la hermana Claudia Enrique, ¿verdad? Un día me dijo uno de mis hermanos diáconos: pastor, yo no hubiera tenido los pantalones para contar lo que esta mujer ha contado, tras una, otra y otra. Y hermano, yo seguí confiando en Dios. Y hermano, yo seguí esperando en Dios. Hermano, yo le seguí creyendo a Dios y Dios contestó. Esa no es religión, amado. Esa es confianza, fe certera, plena, en el que puede hacerlo todo. No hay nada imposible para Dios. A mí me fascina hermana María Reyes, usted. Qué bárbara esta hermana mexicana, usted. Madre soltera, sola con su criaturita, con Eri de 11 años y pico, 12. Solito, con cáncer. Tiene, me parece que cuánto, amado, 7, 9 años, 11 de estar padeciendo de cáncer. Tras un tratamiento, el otro y el otro y el otro. Este no le funciona y el otro y el otro. Pastor, aquí estoy luchando, creyéndole a Dios, pastor, esperando. Ella está luchando no una noche, sino todos los días de su vida, esperando, confiando en el que puede sacarla del problema. Y los he rajado, pues. Hasta más guapa la vi un día, esto que vimos con mi esposa. Amado, y mis universos, porque con peluca, porque ha perdido el pelo con la radiación. Sonriendo, pues. Y cuando va a venir el pastor, si aquí le tengo el cafecito con las peperechas salvadoreños, ella no sabía ni siquiera que eran las peperechas. Y vino a la misión a comprarle las peperechas al pastor. Para usted que está recién llegado, las peperechas es un pan dulce en El Salvador que tienen azúcar roja teñida. La peperecha es una prostituta que usted ve que ellas siempre se pintan, por eso eligen y las decentes, que es el mismo pan, exactamente el mismo, pero las decentes son porque les ponen azúcar blanca. Las decentes nadie las quiere, las peperechas quiere uno, fíjese. Y me dice la hermana María: pastor, con cáncer y con todo, aquí le tengo 2 peperechas, pastor. Pastor, yo le sigo creyendo a Dios. Un día me van a dar el tratamiento con que va a terminar mi odisea, mi lucha del cáncer. Mi criatura, pastor, Eri, mi criatura, pastor, Él es el motivo de vivir para mí. Por Él yo sigo confiando en el Señor. 3, para que Dios nos bendiga, hay que confesar nuestra falta, nuestros pecados. Esto es clave. Jacob creyó en el poder de Dios. Jacob creyó en la suficiencia de Dios. Jacob sabía que él estaba luchando con Dios, fíjese. El judío nos da un ejemplo extraordinario de no abandonar su fe en el creador del universo, pase lo que pase. Han querido exterminarlos. Hitler quiso acabarlos. Mataron no sé cuántos millones de judíos. La gente los margina. Pero el judío jamás deja de creer en el creador del universo, el único Dios verdadero. Este hombre sabía que estaba luchando con Dios. ¿Cómo lo sabe, pastor? No te dejaré si no me bendices. ¿Quién es el único que bendice para el judío? Dios, el creador del universo, pues. Si nadie más puede bendecir, nadie más puede bendecir. Y él sabía. Pastor, ¿y cómo aplicamos esto entonces para la cuestión de que yo tengo que confesar mis pecados, mis faltas, mis culpas para ser bendecido? Amado, quiero explicarle esto. Ojo. Fíjese que Dios, antes de decirle yo te bendigo, primero le pregunta a Jacob algo que a mí me sacó, me sacudió. ¿Cuál es la pregunta que le hace Dios a Jacob? ¿Cómo te llamas? ¿Acaso Dios no sabía cómo? No. Me permito recordarle la historia de Jacob para que entienda por qué Dios, que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, presciente. ¿Sabe qué significa Jacob? Jacob significa suplantador, engañador, el que tomó el lugar de otro mediante un engaño. Ese era Jacob. ¿Sabe qué significa Jacob entonces? Tramposo, mala leche. Sedujo
persuadió a su hermano a que le entregara su primogenitura con una sopa. Ahora, yo me permito recordarles que cada uno es libre de tomar sus propias decisiones. Jacob no le puso el cuchillo en el cogote, en el buche, en el pescuezo a Esaú para que le entregara su primogenitura. Yo te doy esta sopa, papá. Te doy la sopa, te alimentas bien, hasta sueño te va a dar igual que el pastor. Te tomas tu sopita, aquí están las 2 tortillas, aquí está el chilito, aquí está, y dame tu primogenitura. Ok, hagamos el cambio. Jacob no lo obligó, no le puso cuchillo, igual que usted y yo, pues. Si el diablo nos ofrece un montón de cosas, ¿quién toma la decisión? Usted. ¿Quién toma la decisión? Yo. Que te vas a morir, sí, pero cada uno de nosotros toma la decisión. Pues eso ocurre acá. Y entonces, pastor, ¿dónde vamos con esto? Jacob tomó el lugar de su hermano. Jacob tomó la bendición. Y entonces, pastor, óigame esto. Cuando Jacob dijo su nombre, que significa suplantador, engañador, tramposo, él confesó su verdadera naturaleza a Dios, aceptando que había pecado contra su hermano. ¿Cómo nos cuesta aceptar a nosotros que le hemos regado, Siempre queremos tener la razón en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Siempre, no. Reconozcamos, amado. Aquí hay un principio pero bien hermoso que usted y yo jamás debemos de olvidar. ¿Sabe que Dios no bendice a nadie si no confiesa primero su pecado? Pero voy a repetir. Dios no bendice a nadie si no confiesa primero sus pecados. Y usted sabe cuáles son, yo sé cuáles son. ¿Pero por qué, pastor? El Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no oculté mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones, mis pecados, mi mala leche, mis picardías, mi adulterio, mi fornicación, mi trampa, mi sinvergüenzada a Jehová. Mire lo que ocurre cuando confesamos: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si lo único que tenemos que hacer es ir con Dios, pues. Pero cómo nos cuesta, Quiero tocarle un poquito sobre esto. Aceptemos lo que hemos hecho, amados. El único que conoce lo que hay en su vida es usted, pues. Y uno siempre se pregunta, y yo se lo digo por experiencia propia, lo he podido comprobar. Lo mencionaba el miércoles pasado. ¿Sabe dónde aprieta Dios? Cuando no queremos confesar pecados, cuando no tenemos genuinidad, honestidad, y queremos mantener aquello. Si Dios lo conoce, pues Dios empieza a apretar en lo económico y en la salud, porque queremos seguir siendo como nosotros queremos mantener todo oculto. Saquémoslo del corazón, hombre. Si Dios ya lo conoce de todas maneras. Usted quiere ser bendecido, confiese su pecado, vaya con Él. Que a mí no, pues. Ahora que la Escritura nos enseña que busquemos hermanos de confianza con quienes podamos conversar. Mire, hermano, yo la regué en esto y en esto y en esto, confío en usted. Oremos, hermano, seguro. Pero usted no tiene que, pero vaya con Dios. Dice la Escritura que cuando confesamos el pecado, el perdón de Dios es automático, viene de inmediato. En el Monte Calvario, un ladrón aceptó su culpabilidad, el otro no. El que aceptó su culpabilidad y confió en Jesús como el Mesías quedó libre. El otro siguió preso, pues. Usted tiene algo escondido en su corazón. Yo tengo algo escondido en mi corazón. Dios lo sabe. Si no lo confesamos, no espere respuesta, no espere bendición. Aceptémoslo, hombre. Porque Dios quiere que vengamos a Él y nos pongamos a cuenta, pues. Si Él quiere bendecirnos, dice Jeremías 1:8, venid, es una invitación de Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él invita. Él quiere bendecirnos, pero usted es quien decide seguir como está o recibir la bendición de Dios. Pues había un pastor que no veía la de él.
Lo tengo de ilustración en uno de los mensajes que vendrán más adelante. Pero nada usted, pero nada. No le salía nada. Y hay una promesa de Dios: si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y al pastor le faltaba todo. Y llegó con un consejero experto en esas cuestiones. Le dijo: pastor, ¿cuál es su problema? Sáquelo, échemelo, porque si no, Dios no lo bendice. Pastor, es esto, y esto, y esto, y esto. Ok. Pastor, que hay una ayuda económica, va a comenzar su vida. Entrégueselo a Dios, pídele perdón. Y la cuestión comenzó a cambiar, pues. Yo les he contado, amados, se lo digo por las experiencias que uno vive en esta cuestión. En uno de los viajes misioneros, en la casa de un siervo de Dios, estaban recién movidos, una casa que Dios les había regalado. Yo encontré, con todo respeto, una caja de preservativos, una caja de condones arriba de una del cuarto donde yo me quedaba, pues. Pero ¿y por qué? Pues tenía su esposa, sus criaturas. Pero es que había una nena también, parece que de 15, 16, 17. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Usted me pregunta qué pienso yo, lo que usted está pensando. Una criatura de 17, 16, 18 años y una caja con preservativos arriba de la ventana del baño que su esposa no podía alcanzar. Ay, mamá. Y agarré la cajita y fui con él y le dije: venga, pastor, esto lo encontré en el baño. Se lo entrego primero para que no vaya a pensar que yo los he traído. Pues yo no, nunca sabe usted. Y segundo, ¿vea? ¿Por qué están aquí, pastor? Han de haber sido de la persona que estaba, la casa estaba recién construida, allí no vivía nadie. Ay, amados, confesemos el pecado si queremos ser bendecidos. Y mire lo hermoso, cuando uno confiesa el pecado, pasamos al siguiente punto, el 4. Hay que desear fervientemente un cambio de corazón. Por eso, hermanos varones, les pedí el canto que antecedió esta cuestión: cámbiame, Señor, cambia mi corazón. Observe todo este proceso. Fíjese que tan pronto Jacob dijo su nombre, aceptando: Señor, yo la regué. Tan pronto confesó su condición pecaminosa, ¿qué fue lo que ocurrió? Dios le cambió el nombre. Ya no era Jacob, hoy es Israel, el que lucha con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas que nueva. Dios lo primero que hace cuando venimos a Jesús, cambia todas nuestras sinvergüenzadas, o empieza a cambiarlas una por una, nos hace nuevas criaturas, pues. Fíjese, amado, que me entero que para el hebreo, para el israelita, el nombre de una persona encerraba su carácter, su naturaleza. Que antes no había apellidos, pues. ¿Se acuerdan de la porción de Jabes? 1 Crónicas 4, 9, 10. Jabes, ¿qué significaba Jabes? Parido con dolor. La madre lo maldijo desde que nació. ¿Se acuerdan qué significaba Cefas? Pedro, Petra, una roca, una piedrecita. Duro de temperamento. ¿Sabe qué significa Saulo? Aquel que ha pedido, aquel que ha sido pedido, aquel que ha sido anhelado del Señor. Le cambia el nombre. ¿Sabe qué significa Pablo? Hombre pequeño, hombre lleno de humildad. Y el nombre de Jacob, bueno, Jacob reflejaba su naturaleza, pues el estado de su corazón, el estado de los pensamientos. Me entero por allí, me metí a buscar un poquito más. Gerardo significa guerrero con lanza. José significa Dios añadirá. Rafael, que es mi primer nombre, significa poder, fuerza, inteligencia, bondad. En la Biblia significa el nombre de Rafael: Dios ya ha sanado. William significa fuerte, armadura, valiente, tenaz. Benjamín, hijo de la mano derecha, símbolo de virtud, de fuerza. Benito dice: del que se habla bien, alabado por su bondad. Juan: Dios es misericordioso. Métanse a la Biblia, métanse a Google, averigüen lo que significa su nombre. Fíjese, amado, que cuando Dios cambia el nombre,
de Jacob, pero el de Israel. Dios mostró que también le había, óigame esto, le había cambiado el corazón a este hombre, le había cambiado su manera de pensar. Israel significa el que luchó con Dios y venció, si usted quiere. Voy a cerrar con esto. ¿Cómo vencemos a Dios en nuestra lucha con Él? Pues porque lo que estamos viendo esta noche es que queremos vencer a Dios, convencerlo para que nos bendiga. Dios no puede ser vencido. Dios puede ser vencido confesando nuestro pecado y orando, clamando sin desmayar y creyendo en su respuesta. ¿Y qué hacemos con la oración entonces? Mire, yo sigo insistiendo en esto mucho. La oración es poderosa. La oración en sí no tiene poder, porque sale de seres humanos. ¿Quién es el del poder? Dios. Él es el que responde, Él es el que contesta, Él es el que hace. Porque tiene, si lo quiere, poder la oración. Porque con la oración movemos el corazón de Dios a misericordia, compasión, para que nos bendiga. Pero la oración en sí no tiene poder, pues. Y si lo que pedimos está dentro de su voluntad, pues simplemente se nos da, porque está dentro de la... Todos ustedes son de ciudades grandes, yo no. Yo soy de una ciudad chiquita, a las orillas, de que aquel tiempo el pueblo todavía había campo. Yo me acuerdo que uno veía los gajos, los racimos de mango grandes, maduros y sazones en la rama de un árbol, pero que estaba en un terreno de Don Chente, pues. Si le decíamos a Don Chente que tenemos hambre, simplemente se nos quedaba viendo. Don Chente, por favorcito, Don Chente, regálenos aquel manguito chapudo, regáleme los mangos. ¿Podía obligar yo a Don Chente que me los diera? No. ¿Por qué me los daba? Porque le daba su regalada, su soberana de su santa gana. Con Dios es igual, pues. Los mangos están ahí. Si usted no los pide, no se los da. Pídaselos. La victoria ante Dios llega cuando hay un corazón transformado. En esta lucha, Jacob acepta su debilidad. Dios le cambia su corazón. Me encanta esa canción que dice: cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Yo el alfarero, tú el alfarero, yo el barro soy. Iglesia, entendamos esta cuestión. Tenemos que ir más allá de confesar nuestro pecado por encimita, superficialmente. Todo cristiano debe anhelar, desear un corazón santo, puro, para agradar a Dios. Dice Ezequiel 36:26: les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Confío que Dios ha hecho esa operación en su vida, porque es necesario que usted y yo asumamos esta noche una actitud como la de David. David pidió en el Salmo 51:10 ser un hombre, un estadista enorme, un guerrero enorme, victorioso. Fue un mal padre, fue un mal esposo, pero este hombre siempre entendió que el pecado lo separaba de Dios, y él fue el que le dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, fiel, firme dentro de mí. Es fácil pedir. Posiblemente algunos de ustedes han pedido: pastor, Dios, cambia al pastor. Dios, cambia los defectos del pastor. Y tiene razón. Pero quiero aprovechar. Usted ha visto sus defectos. ¿Por qué no pide primero por los suyos y después por los del pastor? Porque todos tenemos defectos. Pero no pida a Dios como con su cónyuge que lo cambie a él. Primero cambie usted, pídele a Dios que le cambie a usted primero. Y va a ver cómo las cosas se dan de una manera extraordinariamente fáciles. Número 5. Atrévase y entre a la tierra prometida del perdón y la limpieza de pecados. Fíjese que este hombre entra a la tierra prometida, pero humillado, entró debilitado en sí mismo, pero fuerte en su fe. Amado, una pregunta. Si usted ha puesto atención en todo el proceso que hemos seguido y en esta porción de la Escritura, ¿a qué hora empieza este pasaje? ¿A qué hora tiene lugar este pasaje? En la noche, pues. Peculiaridad de la noche: oscuridad densa, no se ve nada, no se ve salida. La oscuridad simboliza su condición espiritual y la mía. No vemos la salida, estamos mal. ¿Cuándo llegó la bendición a Jacob? ¿Cuándo rayaba el alba? Cuando comenzó el día, pues.
La luz llegó después de su encuentro con Dios. Dice Colosenses 1:13, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, igual que Jacob, por la gracia de Dios, usted y yo hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz de nuestro precioso Jesús. Dios nos abrió nuestros ojos, Dios cambió nuestro corazón, Dios ha abierto la puerta para que entremos a la tierra prometida, pero Dios nos limpió antes de entrar. ¿Usted quiere entrar? La decisión es individual, la decisión es voluntaria, pero quiero recordarle las condiciones. No es como yo quiero, esa es la manera de Dios. No podemos entrar con una condición pecaminosa. Hay que desear genuinamente un cambio de corazón. Hay que confesar nuestro pecado al Señor. La bendición puede llegar en lo que falta de 2023. Y quiero pedirle, no se rinda, don't give up. No se suelte de la mano de Dios. Agárrese de la mano de Dios. No se suelte. Y dígale, Dios, no te dejo hasta que no me bendigas. No te dejo hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que me bendigas. Luche con Dios. No se dé por vencido. Sigue clamando. Sigue confiando. Sigue esperando. Pero cumplamos los 5 puntos que le entrego de esta noche para que usted pueda gozar de la bendición del Señor. A mi Dios me fascina, porque Dios en esta porción, Él se dejó vencer. Y debe ser lo que trata esta alabanza que le cantamos a nuestro Dios para cerrar el último culto del último domingo de junio. Quiero pelear, hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón.
Nos despedimos suplicándole a Dios un favor. Yo no sé si usted necesita respuesta de Dios en alguna situación. Bueno, aprovechemos estos 5 puntos que hemos expuesto. Espero que usted los haya seguido. Entre comillas, doblémosle las manos a Dios. Entre comillas, benzamos a Dios. Utilicemos los 5 puntos como se ha puesto en esta noche. Dios puede y quiere bendecirnos. Oramos un segundito, amados, dejándole en manos del Señor esa situación difícil, angustiosa por la que estamos, por la que pueden estar atravesando algunos de ustedes. Y los que estamos bien, pues bendigamos el nombre del Señor y pidámosle que nos siga teniendo así, ¿ve? Porque cuando el mar se mantiene tranquilito durante mucho tiempo, como que fuera la señal de que viene un tormentón, ¿ve? Poderoso Padre nuestro que estás en los cielos, hemos expuesto tu palabra en esta noche. Hemos utilizado el ejemplo de este hombre extraordinario, de Jacob. Muchísimas gracias, Dios, porque hay tanta manera como hablas a nuestro corazón. Y nosotros no cambiamos, Padre, simplemente porque no queremos seguir las indicaciones de tu palabra. Y eso, Padre, obstaculiza. Eso pone vallas, pone cercas para ser bendecidos. En esta noche, Dios, la súplica de nuestro corazón es que estos 5 puntos, estas 5 características, estas 5 verdades, estas 5 lecciones puedan ser aprovechadas por mis hermanos en Cristo en el santuario y personas que nos hayan seguido por internet. Queremos ser bendecidos, Padre. Necesitamos ver tu mano todopoderosa en X circunstancia. Pero esa es tu manera, no esa es la manera de nosotros. Danos un corazón blandito, danos un corazón sencillo, danos un corazón humilde, danos un corazón de adorador genuino, sincero. Y que esta noche, mi Dios y Señor, salgamos con confianza absoluta de que vamos a ver tu respuesta. Y vamos a decirte lo que te dijo Jacob: Padre, no te dejaré hasta que no me bendigas. Pero él sabía a conciencia lo que tenía que hacer para gozar de tu bendición. Esta noche no hay excusa. Hemos escuchado, hemos aprendido, hemos grabado, espero, Padre, en nuestro corazón, en nuestra mente, estas 5 verdades que nosotros podemos cumplir, porque son fáciles de cumplir, para poder gozar de tu bendición. Entonces podemos decir, como dijo Jacob: Padre, no te dejaré si no me bendices. No te soltaré hasta que no me bendigas. No te dejaré hasta que no vea tu bendición. Gracias, Padre, por exhortarnos. Gracias por hablarnos. Las bendiciones están listas para ser derramadas. Que podamos cumplir estos puntos, mi Dios. Que podamos cerrarte los caminos y que podamos recibir tu bendición ahora que vamos a cumplir esta situación. Gracias porque eres un Dios compasivo. Gracias porque eres un Dios misericordioso. Gracias porque eres un Dios de amor. Gracias porque eres un Dios regalón que da todo sin exigir nada. Muchísimas gracias, Padre, por todo lo que hemos podido aprender en estos cultos de este domingo. Nos vamos a casa. Bendice nuestro salir.